Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de Economía y Finanzas.net. De adelantado, les pido disculpas si es que tenemos alguna falla técnica. No estoy en este momento en el usual, en el lugar de siempre, ni con la misma gente. Estoy de visita de mucho gusto en Bogotá y de pronto pues hemos tenido un poco de problemas con conexión, pero vamos a tratar de llevar esto bastante bien. Bueno, un poco más adelante el tema de hoy va a ser el futuro de Petrocaribe, esta iniciativa de ayuda a países del Caribe presentada justamente por Venezuela y más que Venezuela por Hugo Chávez. Y vamos a hablar de esto, un informe muy interesante que tenemos con nuestra invitada de hoy. Pero antes, tenemos que a fuerza pasar por lo primero, que es Daniel Estico, con el informe de cierre de bolsa desde Buenos Aires, mi querido Daniel. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Una jornada muy positiva para todas las bolsas, tanto de los Estados Unidos como el Dow Jones, porque la jornada comenzó con datos alentando un poco el secretario del Tesoro, diciendo que los países que tenían la oportunidad de ayudar a que la demanda se reactive, trabajar en esa dirección, y también porque aparecieron datos de la economía de China en el cual anunciaron que la tasa de inflación, entre comillas, bajó al 2,1% por debajo de las expectativas del mercado, y entonces dicen, bueno, si la economía está fría, si hay que buscar mecanismos para darle más impulso, va a seguir el shock monetario y por lo tanto se augura un horizonte de crecimiento en el futuro cercano, y por eso la reacción fue inmediata y el Dow Jones llegó a batir el récord intradiario que había tocado el 2 de abril, justamente hace una semana, cuando había tocado casi los 14.700 puntos, y finalmente terminó con una suba de 0,41%. También subió el Standard Poor's 0,35%, y los dos indicadores anotaron un nuevo nivel récord en sus niveles índices. Obviamente eso también se reflejó en la mejora del 0,48 en el Nasdaq y arrastró al resto de las bolsas, como decía. México terminó con una suba de 1,25, el Bovespa de Brasil aumentó 1,49, la Bolsa de Colombia 0,38, el IPSA de Chile 1,15% de aumento, la Bolsa de Lima, Perú, aumentó 0,58% y el Merval de Buenos Aires aumentó 2,8%, digo bien. Y lo que ocurre, el dato distintivo también de la jornada fue que esta suba de los mercados de bolsa, de acciones, no afectó el mercado de commodities. El oro volvió a aumentar 0,76% a 1.585,20 la onza Troy, y el petróleo, el WTI, aumentó 0,72 a 94,14 el barril. Así que una jornada muy positiva. Otra jornada positiva más, mi querido Daniel Estico. Y te voy a pedir, Daniel, que nos apoyes, que te quedes en stand-by para apoyarnos por si acaso se nos cae la transmisión, para que tomes tú la estafeta en caso de que esto se afecte. Por favor, mi querido Daniel Estico, Con mucho gusto, Alberto, director de ¿cómo no? Economía de Infobae. Bueno, y esto porque vamos a platicar sobre un informe. Hay una think tank, una casa de estudios basada en el estado de California, en Estados Unidos, que es el Instituto de las Américas, y acaba de una área de energía, de política de energía de este instituto lanzó, y específicamente quien escribe, es la que está con nosotros, lanzó un informe acerca de la viabilidad del Petrocaribe, pues a raíz de la desaparición lamentable de Hugo Chávez. Bueno, está con nosotros quien escribió este reporte, Alexis Arthur, que es ella asesora de políticas de energía del Instituto de las Américas, que nos acompaña desde California. Y muchas gracias, Alexis, por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí por ustedes. Gracias. Gracias. Yo creo que lo primero que hay que establecer, Alexis, es que nos establezcas, nos digas qué es el Petrocaribe exactamente. Pues el Petrocaribe es un programa de petróleo que se estableció en el 2005 con 14 países de Centroamérica y Caribe, y ahora cuenta con 17 países miembros del Centroamérica y el Caribe, y lo que ayuda es con ese país, por ejemplo, en el Caribe, que han experimentado, por ejemplo, una bajada extrema bajo la crisis financiera global, por el turismo, que va bajada del PIB, que ellos lo que pueden hacer es comprar petróleo de Venezuela a una,
con interés en unos términos muy favorables, que uno paga entre 5 hasta 50% inmediatamente, y luego después de un año o 2 años uno empieza a pagar el resto con un periodo de préstamo de 17 a 25 años a 1% de interés. Algunos países compran entre, sí, por ejemplo, 50.000 barriles por día en la República Dominicana hasta mucho más en algunos países. Claro, ahora, y como tú lo estableciste, nada más para aclarar, Petrocaribe básicamente está compuesto por prácticamente todos los países del Caribe y algunos de Centroamérica, ¿verdad? Sí, algunos de Centroamérica, por ejemplo Nicaragua, que depende mucho en el apoyo al... Bueno, pues ahora la que se nos fue Alexis, mi querido Daniel. Sí, exactamente. Bueno, realmente es muy interesante, ¿no? Porque esta propuesta de incentivar el desarrollo del mercado de petrolero en el Caribe y no depender de un solo país me parece realmente una propuesta muy interesante, ¿no? Bueno, pues ahora lo que vamos a hablar con Alexis cuando pronto se conecte, que ahora resulta que hay peor conexión de internet en California que en Colombia. Ajá. Lo que vamos a hablar con ella, este informe que ella elaboró es interesante porque ella establece que el futuro del Petrocaribe pues está en juego por el fallecimiento por el fallecimiento de Hugo Chávez, que ya ella se expresará al respecto, pero más importantemente por los problemas económicos tan profundos que tiene en este momento la economía de Venezuela. Claramente, y sobre todo porque Maduro, bueno, obviamente está en etapa de elecciones, hay que esperar que pase todo este proceso electoral, pero no está mostrando el brío, la pujanza que tenía el fallecido líder bolivariano. Por lo tanto, eso también genera una cierta incertidumbre sobre cuáles van a ser los caminos que va a adoptar en el supuesto que sea electo Maduro en forma oficial para suceder estos próximos años en Venezuela, cuál va a ser la política petrolera, sobre todo con la región, ¿no? Claro, por supuesto. Y bueno, a ver, Alexis, ¿ya estás con nosotros? Perdone, tuve una falla técnica y ahora estoy con ustedes otra vez, lo siento mucho. Alexis, hay que pagar el cable de vez en cuando. Ok, Alexis, entonces nos quedamos, la pregunta que te iba a hacer yo es, para los países del Caribe y Centroamérica que están en el Petrocaribe, la pregunta es, ¿todo su petróleo lo reciben de Venezuela? ¿Dependen completamente de Venezuela? No, algunos dependen casi completamente de Venezuela, pero no todos. Algunos dependen hasta 90%. Lo que pasa y estos países, tanto en el Caribe como Centroamérica, se caracterizan por tener muy poco, sino nada de producción doméstica de hidrocarburos. Algunos, claro que pueden comprar de otros países, pero en algunos casos compran hasta 40%, 90% de su petróleo y otras necesidades de energía desde Venezuela. Entonces se puede decir que en cuanto al petróleo, son completamente dependientes de Venezuela. Bien, ahora, en cuanto a petróleo, lo que es petróleo, completamente dependientes de Venezuela. Sí, o sea, casi 100% a uno de esos países, porque ninguno de esos países tiene producción doméstica. Claro, por supuesto. Ahora, habiendo establecida la importancia del Petrocaribe para estos países, tú estableces en tu informe que el Petrocaribe corre peligro de desaparecer a partir de esta circunstancia, ¿no es cierto? De este momento. Sí, eso es cierto. Y no es por el hecho de que el Petrocaribe sí es o no una buena idea. La verdad es que la mayoría de los observadores y comentaristas están de acuerdo en que el Petrocaribe es una de las mejores ideas del pasado presidente Hugo Chávez, pero que con los problemas económicos que enfrenta el Venezuela en este momento no va a ser capaz de continuar el programa de Petrocaribe como está ahora. Y eso, como dije, por ejemplo, eso depende un poco de quién gana las elecciones este domingo, pero si bien, por ejemplo, Maduro dice que quiere seguir con el programa de Petrocaribe en su totalidad, la verdad es que Venezuela no es capaz
de continuar el programa como está en este momento. Y yo te pregunto por qué. ¿Acaso es porque se trata de que Venezuela, de ese petróleo que le da a este Petrocaribe, lo puede colocar en otra parte perfectamente a precio completo? Eso es cierto. Y porque creo que dije hasta 40%, a 40 y pico por ciento del petróleo que vende Venezuela no recibe ni un centavo, ni un bolívar por ese petróleo. Y Venezuela, con sus problemas económicos y de deuda y eso, no es capaz de continuar vendiendo petróleo subsidiado a esta región. Ajá. Claro, y tú en tu informe estableces, de hecho, que no importa quién gane, sea Maduro, sea Capriles, muy seguramente Petrocaribe va a tener que ser modificado. Eso es cierto. Si bien Maduro diga que quiere, asegura a todos los países de Centroamérica y el Caribe que quiere seguir con el Petrocaribe, la verdad es que no va a ser capaz más allá del corto plazo. Seguramente a mediano plazo va a tener que modificar y revisar el programa. Ahora, tú eres observante o tú has observado este proceso desde antes de que Hugo Chávez se enfermara. Y yo te pregunto, esta afirmación o esta revelación que dice que estableciste en tu estudio no es a raíz de la muerte de Hugo Chávez, es decir, Petrocaribe hubiera estado en problemas aunque Chávez hubiera vivido. Eso es cierto. Pero con el nuevo presidente, según es en mi opinión, Maduro, por ejemplo, no tiene tantos recursos como Chávez para seguir políticamente con ese problema de Petrocaribe, pero además, si bien no hubiera fallecido Chávez, iban a tener que revisar el programa de todos modos. Tal vez lo iban a hacer en 2 años o 3 años, pero seguramente en meses y no años van a tener que revisar el programa, porque Venezuela va a tener que hacer algunos ajustes económicos. Y ese es uno de los programas que va a ser revisado. Por supuesto. Daniel Estico, ¿tienes algo que elaborar? Sí, Alexis, me gustaría consultarte cuál es el punto de indiferencia del precio del petróleo que podría asegurar la continuidad del Petrocaribe. O sea, hoy con $94 el WTI decís que no dan los números a Venezuela. ¿Qué número podría compensar y evitar que esto desaparezca? ¿Qué nivel de petróleo? Eso requiere un estudio económico un poquito más profundo, que yo he hecho. Además, para nosotros, como ustedes seguramente saben, uno habla de petróleo de Venezuela, los datos son poco fiables. Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir que ahora están produciendo 2.3 mil millones de barriles por día, mientras PDVSA les van a decir que están produciendo más de 3 millones barriles por día, por ejemplo. Y uno de los problemas es que no hay ninguna transferencia ni en Petrocaribe, ni en PDVSA, ni en los datos de producción de petróleo en Venezuela para saber a 100%. La verdad que no les puedo decir con certeza, pero lo que es seguro es que no puede seguir vendiendo por habichuelas el petróleo de Venezuela al Caribe. O en el caso de Cuba, recibir muy poco y que los cubanos pagan como la gente, doctores médicos, trabajadores médicos. Claro, ese es buen punto también, porque para que tú lo corrobores, lo confirmes, Alexis, porque mucho del intercambio que recibe Venezuela por el petróleo no es ni siquiera en dinero, es en especie. No, eso es lo que decía, que no recibe pago bolívares, dólares, por más del 40% del petróleo que vende. Recibe habichuelas o recibe algún otro tipo de especie, recibe algún programa de intercambio, por ejemplo. Sí. Claro. De hecho, tú recordarás, Daniel, también, Alexis se ve muy joven, a lo mejor no se acuerda, pero tú te recordarás que creo haber leído la noticia de que al principio algún pago recibió en la manera de retretes.
Exactamente, me parece que sí, por eso yo creo que la pregunta que le quería hacer a Alexis era qué importancia tiene ese intercambio, porque si Venezuela le deja de vender en condiciones ventajosas el petróleo a los países del Caribe, ¿qué precio le van a exigir los países del Caribe por la producción que hoy está importando Venezuela? Sí, ese es uno de los problemas para los países de Petrocaribe, es que no son capaces tampoco, para ellos son tan favorables los términos Del de ese intercambio. programa, de este intercambio, que por ejemplo Jamaica dijo que si termina el acuerdo de Petrocaribe van a tener que buscar 500 millones de dólares anual para poder comprar petróleo de otros países. Ujú. Claro. Entonces, Ahora, es, también la realidad es que antes de Petrocaribe todos estos países vivían sin Petrocaribe, tenían que importar todo a el precio normal internacional del petróleo. eso es cierto, pero la demanda ha crecido y también el consumo ha crecido. Y para los países, sobre todo de los caribeños, que han sufrido mucho durante la crisis financiera. Además, algunos de Centroamérica que viven de las remesas, por ejemplo, de los Estados Unidos, pero los países del Caribe han experimentado una bajada del PIB enormemente Claro. por la bajada del turismo de la región. Bien. Y tú lo que estás viendo entonces, ya para terminar, lo que estás viendo es más bien un ajuste en las condiciones del Petrocaribe, pero no necesariamente que desaparezca. Yo no creo que, yo no creo que vaya a desaparecer. Uh, la, o sea, uno no puede decir lo que va a pasar en los meses después de las elecciones. Claro que las encuestas dicen que va a ganar Maduro, y yo estoy seguro de que Maduro va a revisar el programa, tal vez va a bajarlo un poquito menos de que haría Capriles en su posición, pero yo no creo que vaya a desaparecer porque es, eh, es un programa que a la gente de ambos lados de la política de la región están, o sea, al que están a favor, ¿verdad? Claro. Yo creo que es mala idea eliminarlo totalmente, pero sí lo van a revisar. Por ejemplo, Capriles no dijo que le iba a eliminar, pero que le iba a modificar, sobre todo en los términos de Jamaica y la República Dominicana. Ya. Entonces, sí. Daniel, a menos de que tengas algo más. No, no, yo estoy claro, justamente me parece que esa era la pregunta que valía, ¿no? ¿Cuál era el impacto sobre el electorado de la ruptura de este convenio? Porque me imagino que la relación con los vecinos genera cierta pertenencia, y romper con un acuerdo de esta naturaleza puede generar algún eh, resquemor en el electorado bolivariano, ¿no? Así es. Sí, Así es. sí, Bueno, puede ser. Alexis Arthur de Instituto de las Américas, asesora de políticas de energía de Instituto de las Américas en La Joya, California. Te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Fue un placer. Un beso. Pronto nos veremos de nuevo. Gracias. Mi querido Daniel Estico, muchas gracias a ti también. Un fuerte abrazo, Alberto. Oye, Daniel, a mí no me mandas un beso cuando nos despedimos. ¿Qué No, pasa acá? bueno, todavía falta. Te mando un fuerte abrazo. Mañana, mañana saldré de cabello negro y largo para que me mandes un beso a mí. Cómo no, Querido. con mucho gusto. Muchas gracias, Daniel, por el apoyo. Nos vemos. Gracias. Bueno, y los invito a ustedes a que nos acompañen a través de nuestra página en Facebook Padilla en América, donde puede dejar sus comentarios, puede dejar preguntas, observaciones, quejas, por supuesto, y muy importante también los me gusta o los likes. Y muchas gracias por habernos acompañado. Entonces, nos vemos en la próxima y que la pasen muy bien. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de Economía y Finanzas.net. De adelantado, les pido disculpas si es que tenemos alguna falla técnica. No estoy en este momento en el usual, en el lugar de siempre, ni con la misma gente. Estoy de visita de mucho gusto en Bogotá y de pronto pues hemos tenido un poco de problemas con conexión, pero vamos a tratar de llevar esto bastante bien. Bueno, un poco más adelante el tema de hoy va a ser el futuro de Petrocaribe, esta iniciativa de ayuda a países del Caribe
presentada justamente por Venezuela y más que Venezuela por Hugo Chávez. Y vamos a hablar de esto, un informe muy interesante que tenemos con nuestra invitada de hoy. Pero antes, tenemos que a fuerza pasar por lo primero, que es Daniel Stico. Otra jornada positiva más, mi querido Daniel Stico. Y te voy a pedir, Daniel, que nos apoyes, que te quedes en stand-by para apoyarnos por si acaso se nos cae la transmisión, para que tomes tú la estafeta en caso de que esto se afecte, por favor, mi querido Daniel Stico. Con mucho gusto, Alberto, ¿cómo no? Bueno, y esto porque vamos a platicar sobre un informe. Hay una think tank, una casa de estudios basada en el estado de California, en Estados Unidos, que es el Instituto de las Américas, que acaba de una área de energía, de política y energía de este instituto, lanzó, y específicamente quien escribe es la que está con nosotros, va a seguir el shock monetario y por lo tanto se augura un horizonte de crecimiento en el futuro cercano, y por eso la reacción fue inmediata y el Dow Jones llegó a batir el récord intradiario que había tocado el 2 de abril, justamente hace una semana, cuando había tocado casi los 14.700 puntos, y finalmente terminó con una suba de 0,41%. También subió el Standard & Poor's 0,35%, y los dos indicadores anotaron un nuevo nivel récord en sus niveles índices. Obviamente eso también se reflejó en la mejora del 0,48 en el Nasdaq y arrastró al resto de las bolsas, como decía. México terminó con una suba de 1,25, el Bovespa de Brasil aumentó 1,49, la bolsa de Colombia 0,38, el IPSA de Chile 1,15% de aumento, la bolsa de Lima, Perú, aumentó 0,58% y el Merval de Buenos Aires aumentó 2,8%, digo bien. Y lo que ocurre, el dato distintivo también de la jornada fue que esta suba de los mercados de bolsa, de acciones, no afectó el mercado de commodities. El oro volvió a aumentar 0,76% a 1.585,20 la onza Troy, y el petróleo, el WTI, aumentó 0,72 a 94,14 el barril. Así que una jornada muy positiva. Con el informe de cierre de bolsa desde Buenos Aires, mi querido Daniel. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Una jornada muy positiva para todas las bolsas, tanto de los Estados Unidos como el Dow Jones, porque la jornada comenzó con datos alentando un poco el secretario del Tesoro, diciendo que los países que tenían la oportunidad de ayudar a que la demanda se reactive, trabajar en esa dirección, y también porque aparecieron datos de la economía de China en el cual anunciaron que la tasa de inflación, entre comillas, bajó al 2,1% por debajo de las expectativas del mercado, y entonces dicen, bueno, si la economía está fría, si hay que buscar mecanismos para darle más impulso